Voy a apagar la cámara y ahí creo que ya apagué la cámara. Pronto voy a apagar el micrófono también para así tener una mejor calidad de video y poder mostrarles lo que les estoy diciendo. Tomen sus cuadernos, si es que hay algo que tienen duda y a lo mejor no lo comprenden de forma correcta, escríbanlo para después ir resolviendo. Si es que hay algo que ya está muy brígido y no le están entendiendo nada, cero, 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 por favor, eh, háblenlo o cualquier cosa para así poder eh, estar atentos respecto a eso. Es un video, pongan atención por favor, que respecto a la materia que nos convoca y como les digo, es mejor verlo a través de esta pantalla que se los puedo explicar yo sin elementos que no tengo aquí cómo mostrarse. El tema que voy a explicar es operaciones de mecanizado en la fresadora utilizando el cabezal divisor. Hemos dicho que el cabezal divisor es un accesorio muy importante en la fresadora, ya que nos permiten realizar ruedas dentadas, que es uno de los objetivos que tenemos en las sesiones de taller. Cada grupo tiene que fabricar una rueda dentada. Es por ello que vamos a hablar sobre este tema. Al finalizar la sesión de aprendizaje teórica y práctica, el alumno va a identificar las principales operaciones de fresado. Dentro de esto, el fresado de una rueda dentada de dientes rectos, cilíndrica y de dientes rectos. Como vemos, lo que tenemos que hacer es realizar el montaje de la fresadora en posición horizontal. Vemos aquí el árbol largo y aquí está montada la fresa que la conocemos como fresa modular. Esto ya no nos es desconocido, está la masa colocada entre plato, chuc y su contrapunta utilizando un mandril. La sujeción viene siendo la misma con la que hemos trabajado en el fresado del polígono. Dentro de los contenidos vamos a ver lo que son mecanizados en la fresadora y lo más importante, los cálculos y el uso del cabezal divisor. El objetivo de la clase es que tenemos que realizar los cálculos para la fabricación de una rueda dentada. Igual seguimos trabajando en aluminio, fabricar un polígono utilizando una división directa y acá ya vamos adelantados porque en la parte práctica ya todos los grupos han realizado su polígono. Y fabricar una rueda dentada utilizando la división indirecta. Hasta el momento hemos trabajado con división directa, ya que hemos trabajado con el disco de división directa, este disco que tenía 24 ranuras, por eso es que hacíamos los cálculos de múltiplos de 24 para realizar nuestro polígono. Bien, entonces el objetivo principal de todo esto es fabricar una rueda dentada o reconstruir los dientes de una rueda dentada. Se presenta este problema y nosotros tenemos que proponer y desarrollar soluciones. Vamos a tener ruedas dentadas sin dientes y lo que tengo que pensar es en qué máquina, herramienta voy a fabricar. Entonces, bueno, se viene que es la fresadora, ¿no? Pero previamente al preparar la masa tenemos que hacerlo en el torno, como lo hemos hecho en el caso del polígono. La masa se prepara en el torno. ¿Qué se realiza en el torno? El cilindrado, el refrentado y se deja listo para pasar a la fresadora. ¿Qué herramienta de corte utilizaré? Esto se refiere a la herramienta HSS que va a realizar la forma de cada uno de los dientes. ¿En qué tipo de material voy a fabricar las ruedas dentadas? No vamos a decir aquí aluminio. Aluminio estamos trabajando para que sea mucho más fácil en el tema del tiempo poder mecanizar de una sola pasada cada uno de estos dientes como lo hemos hecho en el tema del polígono. Es decir, aquí la respuesta no sería aluminio, sería aluminio para aprender porque es más rápido
pero el tipo de material va a tener que ser pues BSL, 1045, fierro fundido, bronce, de acuerdo a la tarea o al trabajo que va a realizar. ¿Ya? También, a ver, dice, ¿qué proceso se sigue para la fabricación de las ruedas dentadas? Aquí, cuando hablo de proceso, tenemos que empezar a pensar que todo aquel trabajo que realicemos tiene una hoja de proceso. Nosotros ya hemos recibido el laboratorio del polígono con una hoja de procesos, donde están detallados cada uno de los pasos que se tiene que seguir para fabricar el polígono. De la misma forma, tenemos ya en el Canvas la información sobre una hoja de proceso para una rueda dentada. Después también, a ver, ¿qué nos pide? ¿Cuáles son las normas de seguridad en este proceso de fabricación de las ruedas dentadas? Entonces ahí tengo que hacer mi ATS de el mecanizado, desde que recibo la materia prima, hago el corte, el aserrado, pasa por torno, pasa por fresa y tenemos que identificar cuáles son los riesgos. Viendo más sobre el proceso de mecanizado, encontramos una hoja de operaciones de proceso. Esta hoja de operaciones de proceso tiene que traer un plano donde tiene que estar identificado la tarea, el tipo de material, las dimensiones en bruto, los grados de precisión que tiene de acuerdo a los diámetros, una hora de inicio y una hora de fin. Algunos tienen otros detalles, pero estamos viendo una hoja de proceso sencilla donde vemos las fases, las subfases, las operaciones que tiene que tener, los cálculos necesarios, si es necesario un croquis, una figura, como lo vemos aquí, y las herramientas e instrumentos que van a utilizar para la verificación, el uso de EPPs. Entonces, todo esto va a venir en una hoja de proceso. Aquí tenemos que reconocer también, reforzamos, fresador horizontal con una rueda dentada, mecanizada para el mecanizado de una rueda dentada y siempre con su punto de apoyo. Se han fijado los grupos, cabezal divisor con su punto de apoyo para la sujeción de las piezas que exceden 2 o 3 veces el diámetro en la longitud. El punto de apoyo es importante que esté bien centrado la contrapunta o la punta pequeña que la colocamos sobre la mesa de la fresadora que va con el cabezal divisor. Bien, entonces acá tengo una fresadora en vertical, que bueno, también podemos realizar una rueda dentada, pero en caso que la rueda dentada sea un piñón, o sea, es decir, las dimensiones son pequeñas, entonces la fresa modular también se puede montar en el cabezal vertical. Vemos aquí el cabezal divisor y todos sus accesorios. Hasta el momento nosotros hemos trabajado con solamente el cabezal divisor con la división directa de 24 ranuritas. Ahora vamos a trabajar con los discos que están en la parte delante, donde está la manivela que ustedes giraban para que se mueva el chup. Fíjate que acá puede también trabajar entre puntas o puede tener su plato y este disco con perforaciones que permite múltiples divisiones, no solamente las de 24, vienen con 2 discos adicionales, también viene con su contrapunta y bueno, aquí está ya montada el cabezal con la contrapunta. Fíjate que esta es una sujeción entre puntas, punta y punta. Puedo retirar esta punta y colocar el plato que hemos visto, el plato universal de 3 mordazas, puedo hacerlo también. Depende de la forma como se va a sujetar, ¿no? Bien, aquí estoy viendo el montaje que se puede dar del cabezal con la contrapunta para el fresado de polígonos. Aquí está, no hay plato, pero hay una punta con un perro de arrastre. A ver. Aquí hay algo importante que decir, que esto se está explicando en una fresadora horizontal. Ahora, para el trabajo que lo que ustedes más común utilizan en una fresadora vertical, la orientación de esta herramienta va a ser distinta. Solamente la orientación de esta herramienta, porque el trabajo del cabezal divisor es igual. En vez de que estar una herramienta de esta forma, o sea, con el eje en posición horizontal, va a estar en posición vertical y va a poder trabajar por el lado, ya sea por el lado derecho de la herramienta o por el lado derecho de la pieza o izquierdo de la pieza.
y va a poder realizar el mismo trabajo para que ustedes también puedan estar tranquilos respecto a eso si es que no conocen o no se asemejan más o menos a lo que está mostrando en el video. Esto del perro de arrastre y la punta, eso lo vamos a ver en el tema de accesorios de torneado y accesorios de fresado. Pero bueno, se dice como referencia. No te compliques mucho con esto, simplemente la sujeción se puede dar entre plato y punta, le puedes decir, o entre punta y punta. Acá estamos viendo que está haciendo un fresado de un polígono, lo que tú ya has trabajado. Aquí estoy viendo que hay una sujeción al aire, ¿no? La sujeción al aire hay un chuck que está sujetando un pequeño mandril con una rueda dentada que está siendo mecanizada. Y bueno, la norma me dice que puede salir cuánto de longitud, ¿no? ¿Cuánto puede salir? No puede exceder más de 1.5 por su diámetro. Es decir, si el diámetro es 1 pulgada, no puede salir la longitud más de 1,5 pulgadas, ¿no? Después, a ver, tenemos también que el montaje del cabezal divisor para un tallado de ruedas cónicas. Ustedes ya han hecho múltiples veces este movimiento del plato, giraban, desajustaban los 4 pernitos hexagonales, los pernos salen, que están sobre el cabezal, y giraban el plato, montaban aquí los espárragos con sus tuercas y arandelas, y bueno, luego nuevamente volvían a colocar la posición del cabezal divisor, ¿no? Entonces, fíjate que esta graduación y el movimiento que tiene el cabezal divisor sobre la mesa, el plato exactamente sobre la mesa, tiene como objetivo el poder montar piezas cónicas, como lo que veo aquí en la figura. ¿Para qué? Para el tallado de ruedas cónicas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que tiene. Cuando tú vas a hacer, entonces, o vas a monitorear un tallado de un engranaje cónico, entonces ya sabes que desajustas los 4 pernitos de acá e inclinas todo el cabezal al ángulo que salga como cálculo en el momento de realizar este trabajo, ¿no? Entonces, repitiendo, se puede montar pues entre punta y punta, se puede montar también al aire, pero ¿qué tan al aire? 1.5 su diámetro, ¿no? Puede exceder. Y también puede estar al aire, pero inclinado, ¿ya? Inclinado el cabezal. Aquí también puedo sujetar entre plato y punta. Este es el trabajo que hemos realizado. Claro que con una fresa de menor diámetro, ¿no? Porque nuestra masa era mucho más pequeña. Aquí estamos viendo que, bueno, en el interior, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en el interior del cabezal? ¿Cómo es que funciona, no? ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Fíjate, aquí en el interior tiene un tornillo sin fin y una rueda corona. Un tornillo sin fin y una rueda corona. Esta rueda corona tiene 40 dientes. En el interior no la hemos visto y tiene un tornillo sin fin. Esto permite el sistema de transmisión de que yo giro 40 veces la manivela, 1, 2, 3, 39, 40 veces giro esta manivela y la pieza va a dar una vuelta. Por eso digo, la relación es 40-1. 40, ¿por qué? Porque aquí tiene un tornillo sin fin y una rueda corona con 40 dientes. 40 vueltas de la manivela, la pieza a mecanizar gira una sola vuelta. Bien, entonces, ¿qué tengo que conocer más de la fabricación de las ruedas dentadas? Que la herramienta de corte para el fresado es una fresa de forma modular. Puedes encontrar fresas de disco, fresas de forma muy parecidas, pero la fresa modular es irreemplazable. La forma que tiene la fresa, en este caso esta es la fresita, ¿ya? Va a conformar el perfil del diente. Es la herramienta que se utiliza para trabajar ruedas dentadas, ¿ya? Viendo más sobre las partes del cabezal divisor, nosotros tenemos aquí un cabezal divisor universal, universal. ¿Por qué? Porque puede realizar divisiones directas, aquí en este caso directas, con un plato que tiene 24 dientes, 24, perdón,
agujeros, y en el taller lo hemos encontrado con 24 ranuritas y tú decías de cero y luego pasabas 4 agujeros, luego 4 más, 4 más, 4 más para hacer tu hexágono, así, ¿no? Entonces has trabajado con este plato. No, no se parece mucho, ¿no? Pero este tiene agujeros, el otro tiene ranuras, pero tiene el mismo principio. Y esto se llama división directa. ¿Qué tú has hecho? Una división directa cuando has hecho tu polígono. Cuando trabajo ruedas dentadas, vamos a hablar de una división indirecta. Tiene más agujeros, lo que me permite realizar mucho más divisiones, no solamente múltiplos de 24. Y todas aquellas divisiones que no se puedan hacer, que vienen como 127 dientes, 73 dientes, que finalmente son números que no son o no tienen múltiplos, lo realizamos con la división diferencial. Por eso es que algunos cabezales divisores tienen un eje de extensión, donde se van a colocar ruedas dentadas que van a ser posibles número de divisiones primos. Bien, entonces, pero lo Ok, bien. Acabo cierto de ver un video que tenía mucha información respecto a lo que es un cabezal divisor. Pudimos ver entre distintas cosas como cuál es el procedimiento para poder realizar una pieza en un cabezal divisor, cuáles son las partes de un cabezal divisor. Se pudo ver que existen distintos métodos de poder realizar una pieza en un cabezal divisor. También se conoció cómo es el procedimiento para poder realizar una pieza en un cabezal divisor a través del copiado, con una herramienta que se llama módulo. El módulo es el encargado, es la herramienta encargada de poder transmitir su forma a una pieza. Y a través del cabezal divisor se va replicando esa forma en distintos puntos de forma exacta para poder conseguir lo que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Que se ocupan bastante, que se llaman ruedas dentadas o engranajes, ¿ok? En la parte final, antes, ¿cierto? De poder pasar a lo otro, que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después y no lo vamos a ver por lo que explica este video, sino que eso se los voy a explicar yo, es el tema de los cálculos. Existen dos procedimientos de cálculos para los cabezales divisores, con división directa, con división indirecta. La división ¿A directa qué se refiere corresponde, eso? se lo Ah, explico inmediatamente. La división directa corresponde cada vez que yo quiero realizar una pieza, que la pieza quiero tener caras iguales que sean múltiplos o divisores de 24. Es decir, cuando yo quiero una pieza con 24 caras iguales, me sirve división directa. Cuando quiero una pieza con 12 caras iguales, me sirve división directa. Cuando yo quiero una pieza con 6 caras iguales, me sirve división directa. Cuando quiero una con 3 caras iguales, me sirve división directa. Cuando quiero una con 8 caras iguales, me sirve división directa. Toda la cantidad de caras que multiplicado por algún número natural me dé 24. Por ejemplo, 12, 12 por 2, 24. Puedo utilizar división directa. 2, 2 por 12 son 24. Por lo tanto, si quiero hacer dos caras, me sirve división directa. Pero la del 2 no se ocupa. Del 3 en adelante, el 3, 3 caras, me sirve división directa. No sé si se comprende. Todos los que puedan ser una división de 24. 24 puede ser, los múltiplos vendría siendo el 3, el 6, ¿se comprende? El 4, el 8. No sé si lo doy a entender de una forma. ¿y, y por qué Sí, pero 24 caras? porque, ¿por qué 24? Porque el cabezal divisor viene diseñado de forma fácil o simple para poder tener, porque aquí tiene 24 agujeros. Entonces, si yo quiero hacer una pieza que tenga 3 caras, ¿cómo lo tendría que hacer yo? 24 lo divido en 3. ¿Cuánto es 24 dividido en 3?
8. Excelente. Entonces yo mecanizaría una cara, avanzo 8 agujeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Lo muevo, mecanizo nuevamente, muevo 8 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo muevo, mecanizo nuevamente y me voy moviendo de 8 en 8 agujeros, ¿ya? Entonces al ir moviéndome, ir mecanizando, me va a quedar al final una pieza con una forma triangular, ¿ya? O sea, depende de esa placa circular con los Esta, agujeros. claro, es que esta es sí o sí, los cabezales divisores sí o sí van a venir con una división directa de 24 agujeros. Si yo quisiera hacer, no sé, eh, una pieza que tuviera 12 caras, 24 dividido en 12, ¿cuánto es? 24 dividido en 12, los 12, matemáticos. 2. 2, facilísimo, ¿cierto? O sea, esta división se la enseñaron a mi prima chica en primero básico, entonces ustedes saben que 24 dividido en 12, 2, ¿cierto? 2. O sea, si yo quisiera hacer una pieza con 12 caras, yo voy a ir avanzando cada 2 agujeros. ¿Se entiende? Mecanizo, avanzo 2 agujeros, lo trabo nuevamente, mecanizo, avanzo 2 agujeros, lo trabo, mecanizo, y al final me va a quedar un resultado final, un resultado de una pieza con 12 caras. ¿Se comprende? Eso es la división directa. Y la división indirecta son todas las piezas que yo quiera realizar que tengan una cantidad de caras que no sean múltiplos de 24 o divisores de 24. Si yo quisiera hacer una pieza con 7 caras, 7 lo multiplico por 2 me da 14, 7 lo multiplico por 3 me da 21, 7 lo multiplico por 4 me da 28, o sea, no tengo cómo encajarlo en los 24 agujeros. Por lo tanto, yo para hacer eso no tengo que trabajar con división directa, trabajo con división indirecta, que es trabajar en este plato, con otras condiciones, con algo que yo les voy a explicar más adelante, que depende del plato que estoy utilizando, depende de la cantidad de agujeros que estoy utilizando en esa hilera, depende de otros factores. Si yo quisiera hacer un engranaje que tuviera 128, 128 dientes, 128 dientes, o sea, 128 lo multiplico por 1 y me da más de 24, entonces es imposible hacerlo acá. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Utilizar una división indirecta en los platos que corresponden. Pero eso se los tengo que explicar la otra semana porque me tengo que dar una clase completa para poder explicárselos porque no es difícil, pero sí es un poco complejo de poder asimilar. Pero es fácil. Sabiendo dividir es fácil. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Sí, los agujeros de la manivela, ¿cómo funcionan? Sí, eso yo se los voy a explicar la próxima semana, pero ahora de forma Ah, ya. así como rápida, Entonces, tengo dos formas de trabajo. Puedo trabajar directamente con la manivela para hacer todo tipo de divisiones indirectas, o puedo trabajar directamente aquí. Yo tomo esta pieza, el trinquete es para poder bloquear. Yo ahí bloqueo para que esto no se mueva, porque esto ustedes saben que es un plato, esto es móvil, pues, o sea, eso se va a ir moviendo según donde yo lo vaya colocando, eso se comprende, ¿cierto? Pero cada vez que yo lo trabo, cuando yo lo trabo ya ahí no debería moverse más, se queda estático. Si yo quiero trabajar en división directa, yo esto lo puedo tomar aquí, señor Cerda, yo lo puedo tomar, le saco el trinquete y lo muevo así, así, con la manito, facilísimo, ni un problema, lo muevo pero súper fácil. Y lo bloqueo en el agujero que yo quiero. Cuando ah, quiero ya, trabajar con perfecto. división indirecta, yo aquí voy a hacer este montaje, yo lo voy a acomodar, voy a apretar estos pernos, voy a colocar después en la hilera, aquí tengo distintas hileras, la hilera, cierto, al exterior, después tengo otra, después, todo eso van representando un agujero es un círculo de agujeros, ¿ok? Entonces yo me acomodo, después que tengo todo eso acomodado, yo voy moviendo, ¿cierto? Ah, ya, perfecto. Y mientras que yo voy moviendo, se va moviendo pero más a una relación menor de movimiento. Al final yo tengo que dar 40 vueltas a la manivela para recién dar una vuelta completa acá.
Y eso se llama división indirecta. ¿Se entiende? Entonces, Sí. ahí con eso yo voy moviendo y cuando yo termine de dar así, ya todo agotado de 40 vueltas, aquí recién va a haber dado una vuelta completa. Y eso estratégicamente se calcula y se determina para yo poder hacer números de caras o números de dientes de un engranaje que no sean divisores de 24. Si yo quiero hacer uno de 7, si yo quiero hacer uno de 9, quiero hacer algo de 13 caras, de 17 caras, generalmente números primos, eh, necesito utilizar este elemento. Y eso se calcula y se los voy a mostrar la otra semana. Es fácil, pero igual tiene un poco una leve complejidad, porque tenemos que usar fracciones. Ustedes, yo supongo que son buenos en fracciones, pero igual hay que No, dar un repaso. Pero ahora van a ser buenos en fracciones porque no es tan sí, pues complicado. sí, hay que ser Eso, buenos fracciones. eso, excelente, señor Cerda. Me Sí, motiva. Usted es el estudiante más sí, motivante que tengo. Ya, ok. perfecto, ¿Se comprende hasta el momento? sí, Ok, súper. Eso es por una parte. La próxima semana vamos a ver más información al respecto y vamos a empezar a hacer quiz Kahoot de esto, pero ya cuando estemos como bien preparados. Ya sí tenemos que darle importancia a esto porque es una materia que es bastante potente. A lo mejor los últimos 2 quiz Kahoot que tenga sean relacionados con cabezal divisor, sean relacionados con a lo mejor un quiz Kahoot con respecto a esto y el otro a lo mejor sea una actividad práctica donde usted tenga que ir resolviendo y marcar la alternativa del resultado correcto. ¿Ok? Obviamente con el tiempo que corresponde. Bien,